¿Qué tal, chicos? Este, ¿cómo va su día? Principalmente la clase pasada, vamos a dar inicio a lo que es esta clase. La clase pasada vimos algo sobre la edad moderna y pues ahora vamos a abarcar un poco de lo que es la edad contemporánea. Eh, Se marca de una manera distinta, pues la edad contemporánea pues ya está abarcando hasta los días hasta estos días. Seguimos formando parte de esta edad contemporánea o edad actual. Pero es importante saber desde dónde abarca la edad contemporánea. Eh, Casualmente lo que vamos a tomar como clase va a abarcar desde 1789 hasta 1991. Ya después de eso es época actual o edad actual. Sigue siendo edad contemporánea, pero ya se toma como pues nuestro presente, por así decirlo, porque está a muy corto plazo. Del 92 hacia el 2020 ya se toma como otra edad separada. Este, entonces, la edad contemporánea da inicio con un suceso que repercutió a todo el mundo. Iniciando, se divide en tres periodos. Se divide en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial y en la tercera revolución industrial. En la primera revolución industrial se divide en tres aspectos o en tres sucesos importantes. Tal es el caso de 1789 a 1799, sucedió lo que es la Revolución Francesa. De 1808 a 1826 fue la emancipación de América. Eso no, esto es de Estados Unidos. Esto nos compete a nosotros, pues como ya bien sabemos, Estados Unidos es uno de nuestros aliados más cercanos o de nuestros exportadores o comerciantes más cercanos. Entonces, esto nos ayudó mucho para nuestro avance como sociedad, al menos aquí en México. De 1861 a 1865 se denominó la Guerra de la Secesión en Estados Unidos, que ahorita conforme vaya avanzando la clase, vamos a estar viendo de qué determinó cada cosa y cuáles fueron los sucesos más importantes dentro de esto. En la Revolución Francesa, pues ha sido tradicionalmente como el indicador del final de una época histórica. Como les comentaba, pues fue el indicador de la edad moderna para así dar inicio a lo que conocemos como la edad contemporánea. Eh, por este motivo puede aceptarse que aunque cronológicamente desde el siglo, desde el siglo 20 comenzase históricamente y pues ya conforme pasó el tiempo se inició en 1789, o sea, conformemente se inició en 1789. Ciertamente el estallido de la Revolución Francesa señaló una línea que separó dos sistemas. Estos sistemas pues fueron sociopolíticos totalmente opuestos, así como fue la separación del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, era el absolutismo monárquico y regía una sola sociedad. Eh, para luego, en un nuevo régimen, surgió tras el mismo cambio. Reconocemos muchos de los rasgos que caracterizan la organización política social del mundo contemporáneo. Es decir, evolucionó a un aspecto pues, contemporáneo. En el terreno político, la Revolución Francesa acabó con el sistema de las monarquías. Había prevalecido durante siglos este sistema. Muchos países europeos tenían como base este sistema. Dicho
dicho tratado político o dicha manera de llevar la política en ciertas zonas se basaba en el principio de que todos los poderes, el promulgar las leyes el legislativo, el de aplicarlas el ejecutivo y el de determinar si las leyes lo habían o no cumplido, que vendría siendo el judicial, pues residían únicamente del rey. El monarca era fuente de todo. Tal derecho era la base jurídica y filosófica en la soberanía, tanto religiosamente hablando como políticamente hablando. Tomaba todas las decisiones. La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes, de tal manera que el legislativo correspondería a una asamblea específica dentro del Parlamento, el poder ejecutivo seguía residiendo en el rey y sus ministros, o un gobierno en las repúblicas, y el judicial recaería específicamente en los tribunales de justicia. Es decir, ya teníamos un modelo que conocemos actualmente, un modelo que se crea aquí dentro de la Revolución Francesa, y lo cual nos aporta pues, gran libertad en el transcurso de los tiempos. La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes de tal manera que ellos ya no tendrían que estar únicamente bajo el mismo régimen de una sola persona. En el plano social, específicamente en lo que vendría siendo cómo se llevaba la sociedad los unos con los otros, las consecuencias de la Revolución Francesa serían igualmente trascendentes. El antiguo régimen se había caracterizado por consolidar un tipo de organización social regido y de carácter mercante, en la que se habían consagrado dos grupos o también se les denomina como estamentos, que es el clero y la nobleza. Estos estamentos gozaban de una jurisdicción especial que les eximía el pagar impuestos, entre otros privilegios. Ellos no pagaban impuestos y pues tenían mucho poder y muchas riquezas. El tercer estamento lo integraban los campesinos, que estos sí eran obligados a sostener los gastos del Estado con el pago de tributos. Es decir, a ellos sí se les exigía pagos y impuestos, mientras que a las personas que estaban trabajando o conformando con el clero no se les pedía esto. Pero no solamente campesinos, artesanos o siervos componían el tercer estamento. Había también una nueva clase social dinámica y próspera, enriquecida mediante los negocios, el comercio y la industria. También pertenecían jurídicamente a aquel tercer estado. Carente de privilegios, la burguesía, esta clase emergente, aspiraba a que su ascenso y su poderío económico se reflejara en el ordenamiento político. De hecho, hay que recalcar que esta Revolución Francesa y sus más inmediatos precedentes pues fue la independencia de los Estados Unidos y constituye en los primeros ejemplos. En estos ejemplos de la historia han llamado revoluciones burguesas, que en ambas el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia pues determinó una configuración social enorme. Se concordaba con la mentalidad y los valores burgueses. Tal este caso que de este modo la Revolución Francesa creó una nueva sociedad, cuya principal característica sería eliminar estos privilegios y que la proclamación de igualdad entre personas pues fuera igual ante la ley. Sin embargo, esta idea de igualdad se quedaría en un plano pues más que nada teórico, porque ya que la nueva sociedad establecería un nuevo tipo de jerarquización entre las ciudades marcadas, no por el origen o por la sangre, como antes lo mencionamos, sino por la posesión de riquezas. Más tienes, más eres. Se pasó así de una sociedad estamental cerrada y pues ya denominaban si eras noble por ser hijo de nobles, sin importar méritos o riquezas, o una sociedad abierta clasista, que pues es francamente pues la que tenemos en estos momentos. En que los méritos o riquezas en una sociedad abierta, pero sin dinero o con dinero, pues es decir, entre los bienes materiales, pues determinaba la clase social que tú tuvieras. El resultado de la Revolución Francesa, en suma a esta corriente social, sería la universalización del ideario burgués.
y la ascensión al poder de la misma burguesía, que sería la principal beneficiaria de estos cambios. Es decir, las personas que se enriquecían por sus negocios no eran nobles, pero sí eran burgueses, se les denominaba como burgueses, y los cuales pues estos regímenes, perdón, o esta corriente pues se veía muy beneficiada para ellos. La revolución afectó a otros países, además de Francia. Los gobernantes y la aristocracia de los países vecinos se convirtieron en sus mayores enemigos, y diversas monarquías europeas formaron coaliciones antifrancesas que tenían como objetivo acabar con el proceso revolucionario y restaurar este absolutismo que se conocía previo a la edad contemporánea. Pero la revolución encontró apoyo en los campesinos, en los trabajadores de las ciudades y en las clases medias. En Francia inició y se diversificó la idea de la igualdad, la idea del conocimiento, la idea de todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Aunque pues se fue inclinando más hacia la burguesía. Pero bueno, pues por algo se empieza. Sus ideas penetraron en los estamentos de los privilegios de los restantes países europeos, que en procesos revolucionarios o reformistas acabarían por adaptar muchos de sus principios a lo largo del siglo, quedando sus sociedades y sus gobiernos configurados de forma similar. En este sentido, la Revolución Francesa fue un acontecimiento de alcance universal que pues pragmáticamente afectó a millones de personas en todo el mundo. Pues obviamente esto sucedió pues a lo largo de este periodo de 1789 a 1799, pero que a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, conforme fue aumentando la globalización y la evolución de todos estos fenómenos, pues fue evolucionando y fue mejorando en distintas partes del mundo. Todo esto sucedió durante el siglo XIX y dio inicio en 1789. Como les comentaba, pues fue un acontecimiento histórico que afectó a todos. Fue alcance universal y que hasta la fecha hay repercusiones referente a ello. No estoy diciendo que afectó de una manera negativa, puede afectar de una manera positiva, existieron cambios. Antes de entrar en el análisis del proceso revolucionario específicamente, hay que señalar las causas que lo desencadenaron, dando por sentado la dificultad que supone establecer un orden de importancia en las mismas. Debe destacarse que, en primer lugar, el impacto de la filosofía ilustrada, mencionada en las clases pasadas, es el proceso revolucionario en realidad. Incuestionable las ideas que se difundió en la enciclopedia de Detroit en 1751 a 1772. Fue un escrito donde comentaba sobre las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu y Rousseau. Recuerdan que habíamos hablado sobre estos teóricos, los cuales determinaban y empezaban a hacer avances tanto teóricos como filosóficos, en los cuales ellos plasmaban el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, el comportamiento del ser humano dentro de las clases sociales, y también iniciaba desde una edad temprana, hablando sobre los niños, hasta una edad adulta. Entonces, en este caso, estas doctrinas políticas y sociales de estos filósofos fueron los que dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta y pusieron en manos los elementos del burgueses y el ensamblaje. Así es como dieron la contraparte de que esto estaba mal, y pues así pudieron justificar la destrucción del antiguo régimen. Montesquieu desarrolló la teoría de la división de poderes, el espíritu de las leyes. Él fue el primero que como les contaba la clase pasada, fue el primero que decidió separar estos tres poderes que no debían de estar bajo el poder de una misma persona. Voltaire censuró el poder fanático de la Iglesia y defendió la tolerancia y la libertad de culto. Voltaire también era un libertario, en el cual él no le parecía buena idea tener al gobierno y al clero juntos,
Entonces, él empezó a separar todo esto y empezó a apoyar mucho en el sentido de pues, la libertad de culto. Y Juan Jacobo Rousseau planteó el contrato social en principios de la soberanía popular que el pueblo ejerce a través de representantes libremente elegidos. Es decir, él empezaba como que darle entrada a este paso de la democracia. Durante el siglo XVIII, Francia vivió una serie de desajustes sociales propios de una estructura anquilosas, puesto que incapaces de adaptarse a la dinámica de los tiempos, el desarrollo de la economía, con importantes avances en sectores como la industria, el comercio el transporte de materiales, pues fueron incapaces o fueron bajando la calidad de adaptarse a la dinámica de los tiempos. El desarrollo de la economía como importantes avances en sectores de la industria habían favorecido el protagonismo de la burguesía, cuyo creciente poder económico no se veía correspondido con la función de lo que era asignada a la sociedad del antiguo régimen. Hay que aclarar que estos tres teóricos o filósofos antes mencionados ya eran burgueses, entonces también hay parte de que a ellos les convenía tener la libertad y empezaron a hablar. Es como, ya había tres divisiones, estaba la gente pobre, la gente burguesa y la gente de la nobleza. La gente burguesa podrían ser tanto de ¿cómo se le denomina? Sí, o sea, como de vida media a enriquecidos. Así, la eclosión de la burguesía como asignada en la sociedad del antiguo régimen, pues fue una nueva relación social cada vez más ávida o más potente, la cual las prerrogativas y prebendas de los estamentos superiores habían que añadir la insoportable situación del campesino francés, sujeto a un sistema de explotación señorial que, lejos de suavizarse a lo largo del siglo XVIII, tendía a hacerse aún más oneroso o más grave. En la década de 1780, una sucesión de malas cosechas y graves crisis agrícolas desencadenaron la casi paralización de los restantes sectores económicos. Inmediatamente, pues los dependientes del sector primario, es decir, el gobierno en ese tiempo, pues querían crear algo para prolongar esta depresión, esta recesión económica. Se dejó sentir una notable intensidad en el campo y en la ciudad, sucediéndose en los años que procedieron a la revolución. Una serie de motines, levantamientos populares provocados por la carestía y la escasez de los productos de la primera necesidad fue lo que fue desencadenando pues, esta situación. Existió algo que se llamaba la crisis financiera como pues, un desencadenamiento inmediato. Entonces, gracias a esta crisis que se presentó, fue como el descontento social aumentó, el descontento social se organizó y así pudieron dar paso a lo que es la revolución industrial. Si las causas mencionadas contribuyeron a preparar el clima para el estallido de esta revolución, el factor que la precipitó y fue la crisis política surgida fue cuando este monarca en aquellos tiempos, Luis XVI, intentó hacer frente a la caótica situación financiera por la que pasaba el erario público. El déficit crónico de la monarquía se había convertido en un problema más anunciante para los últimos gobiernos del Depósito Ilustrado. Los gastos, aquí estamos hablando todavía antes de la edad contemporánea, porque fue lo que desencadenó la revolución francesa, por lo cual aún estamos en la edad moderna. Entonces, así que el Estado carecía de crédito ante los banqueros y ya no podía recurrir al clásico expediente de incrementar la presión fiscal a los que siempre le habían soportado. Entonces, gracias a todos estos factores es como dio pie o dio inicio a lo que conocemos ahora como la Revolución Francesa. Entonces, en esta Revolución Francesa, pues la batalla fue principalmente para
para controlar o para proclamar estos derechos que eran oprimidos ante la burguesía y ante los campesinos. Sin embargo, los lujos de la dinastía borbónica y de la nobleza alojaban en el Palacio de Versalles, y los enormes gastos de guerra entre Francia e Inglaterra los desartieron económicos y financieros de los ministros franceses. Pues fue la falta de libertad antes mencionada. Para cuando el nuevo monarca francés arribó al poder en 1754, la situación ya era más que desastrosa. A pesar de la aceptación inicial que fue recibido, como les comentaba ahorita, de Luis XVI, era de carácter débil y asesorado por ministros ineptos que únicamente estaban buscando enriquecerse, pues empezaron a solicitar préstamos para sostener una aparente prosperidad, pero lo único que estaban haciendo era endeudarse, lo cual fue pues un error gravísimo y fue lo que dio paso a una recesión económica muy grave. Las causas de la revolución, así como separadas o segmentadas, estaban en lo económico, social, político e ideológico. En el sector económico, pues como les contaba ahorita, fue la crisis financiera, las deudas, los gastos y lujos excesivos de los que estaban en el poder. También el sistema fiscal obsoleto que entorpecería el comercio mercantilismo. Es decir, ya el sistema fiscal estaba poniendo muchas trabas para este comercio, por lo cual no había muchas ventas, por lo cual pues empezaba una recesión económica. Perdón. Hay algo que se le denomina como estructura agrícola feudal e improductiva. Es decir, aquí los campos agrícolas que empezaron a tener problemas, empezaron a tener pérdidas, se quemaron sembradíos, se ahogaron sembradíos, por lo cual el descontento social aumentó de una manera bastante considerable. Entonces de aquí ya pasamos a un régimen social. En el régimen social, uno de los principales causas, de los principales detonantes, pues fue que el clero y la nobleza gozaban de lujos pues excesivamente ornamentales, excesivamente lujosos, y pues no pagaban impuestos, o sea, no tenían a quien rendirle cuentas más que a ellos mismos. También el contraste entre sectores privilegiados del vulgo, es decir, había marcada la diferencia entre campesinos, siervos, artesanos, comerciantes, profesionistas y bajo clero. Y así, esto era el descontento. Ya también pasamos a los burgueses y a los nobles, que dentro de los burgueses y los nobles existían más vertientes. En un factor político, pues fue la decadencia de la monarquía absoluta, y es decir, para una concentración de un solo poder, falta de libertades civiles, inconformidad generalizada contra el despotismo y la injusticia social. En cuestiones ideológicas, pues fue la influencia racionalista y liberal de la Ilustración en la conciencia burguesa. Es decir, aquí tenemos ya un precedente de que gracias a la Ilustración, gracias a la Ilustración, estas personas empezaron a empoderarse, empezaron a decidir, empezaron a organizarse para tener esta libertad. Pues fue la difusión de la enciclopedia. Se refiere a la difusión de la enciclopedia como un producto o una herramienta que antes era únicamente para los burgueses, para el clero. Digo, burgueses, clero y nobleza. Entonces, ¿qué pasaba? Campesinos, siervos, artesanos, comerciantes, no estaban al alcance de esta herramienta, por lo cual, pues ellos no sabían leer, no aprendían a leer. Entonces, gracias a la difusión de la enciclopedia, más personas tuvieron acceso a la lectura, más personas tuvieron acceso a la escritura. Entonces, ellos, una de las causas de esta revolución era que ellos esperaban, como empezaron a difundir esta enciclopedia, pues las personas empezaban a nutrirse más, a conocer más, a aprender más. Entonces,
pues su conocimiento ya los llevaba a otras conclusiones y ya no solo decían que sí a todo lo que les mandaban, sino ya se cuestionaban y ya decían, hey, alto, yo no quiero hacer eso. También fue un impacto liberal de la independencia de las 13 colonias inglesas en el ánimo de la población francesa. Es algo que los motivó mucho para que pudieran pues sí, avanzar en esta revolución. Se proclamó como Asamblea Nacional, excluyendo al primer estado, que es el clero, y al segundo estado, que es la aristocracia cortesana y feudal. En esta Asamblea Nacional se asumió la facultad legislativa y se abocó la tarea de elaborar una constitución que fue el 14 de julio de 1789, que destacó la revolución y se desató como la toma de Bastilla, así se le denominaba a este evento. Conforme la revolución comenzó a afectar los intereses de los sectores privilegiados, estos se refugiaron en el extranjero y solicitaron ayuda de otros reinos para restaurar el antiguo régimen. El propio rey y su familia quisieron escapar de Francia, junto con su fallido intento motivo que posteriormente los partidarios del radicalismo, los jacobinos, así los denominaban, dirigidos por Robespierre, acusaron al rey por traición. Lo responsabilizaron de encauzar la primera coalición de Austria y Prusia y prepararon contra Francia de Luis XVI, murió en la guillotina a principios de 1793. Pudieron derrocarlo tanto que hasta el rey murió. Los jacobinos proclamaron la dictadura de Maximiliano Robespierre. Ese año, mediante el terror, sostuvieron la soberanía francesa ante enemigos y promotores de la inversión. Pero en junio de 1794 sobrevivió la caída de Robespierre y en Francia se estableció el nuevo gobierno convencional o de la convención para que en 1795 se fundara el directorio con una nueva constitución y se encomendó al mando de la nación en 5 ministros apoyados por una asamblea bicameral. Es decir, ya se crearon estos cambios tan importantes por los que las personas luchaban. Con la Revolución Francesa se convirtió en una república moderna y democrática, ya existía la democracia, que le permitió salir de las antiguas prácticas absolutistas y fortalecer así su economía, tanto desde el campesino hasta el noble. La igualdad civil, la administración de las finanzas y la homologación de la moneda y de los sistemas de pesas y de medidas también aumentaron mucho lo que fue la educación en manos del Estado, puesto que el desarrollo del comercio y la prosperidad industrial fueron resultados de la revolución, y así aportó y favorecieron sobre todo a una burguesía empresarial, oligarquía, a lo largo del siglo XIX. Así es como Francia empezó a fundamentar, empezó a imponer más sobre la educación en manos del Estado, lo cual hubo un avance bastante notorio, porque antes la educación estaba a cargo de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia únicamente daba muy poca educación a muy pocas personas. Entonces ya cuando el gobierno de Francia opta por impartir esta educación, el campo de educación se abre bastante. Entonces más personas tienen la oportunidad de estudiar y de prepararse de una mejor manera. Así pasamos a lo que es el nuevo régimen, el nuevo estatuto, que fue desde 1808 a 1826. En este como periodo, en este suceso también muy importante, se le denomina como la emancipación de América. Entonces, en esta emancipación de América, que pasa durante este periodo, pues es muy similar a lo que le pasó a Francia, pero en este sentido, pues fue también a inicios del siglo XIX, estaban pasando a la par. Dentro de este periodo fue la lucha por la independencia de las colonias americanas, principalmente españolas y portuguesas, y se generalizó como resultado histórico de diversos factores como la situación política
por lo que pasaba España, la desigualdad social y por las luchas internas. En Haití el movimiento fue previo de otras naciones y fue también ahí donde se dio el primer brote de independencia. Desde el siglo XVII, Haití se había fragmentado en dos partes, la española y la francesa, conocida como Santo Domingo, donde inició la lucha misma que se consumó en 1804. Es decir, aquí tenemos un Haití conquistado por Francia y España, y pues se conocía como Santo Domingo, donde inició la lucha misma que se consumó en 1804. Argentina fue el primer país del continente americano o de América Española que proclamó su independencia a raíz de la invasión napoleónica en la península ibérica en 1810. Al establecerse una junta de gobierno a nombre de Fernando VII, aunque hasta 1816 Argentina pudo decretar formalmente su independencia. Junto con Argentina, Chile se emancipó también a partir de la crítica situación de España bajo la dominación francesa. Paraguay fue parte del virreinato del Río de Plata e inició su liberación junto a Argentina. Es decir, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, estábamos conquistados por distintos pueblos, por distintos imperios. En 1815 se separó como nación independiente. Por parte, Uruguay se separa de Argentina y queda peditado a Brasil. Confirma su independencia en 1830. La independencia de Brasil fue menos complicada y menos violenta que en otros sitios. En 1792, el príncipe Juan asume la regenencia de Portugal. Ante la demencia de la reina madre, María I, la invasión francesa impone a José Bonaparte en España y Portugal. Y en 1807, lo cual obliga al regente a Juan a refugiarse en Brasil. Al asumir el mando de esta colonia portuguesa, el regente Juan modernizó la economía, la agricultura y fundó el Banco de Brasil. Regresa a Portugal en 1812. En 1815, Brasil fue proclamado como parte del Reino Portugal. Posteriormente, el príncipe Pedro, hijo de Juan VI, rechazó la intervención de las cortes portuguesas. Para someter a Brasil en diciembre de 1822, el príncipe Pedro proclamó la independencia de Brasil con el grito de victoria. En este sentido, aquí ya podemos conocer por qué en Brasil se habla portugués, por qué en Argentina se habla español, por qué en México se habla español, por qué en Colombia se habla español. O sea, como quien dice, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia fueron conquistados por España. Se dieron los procesos más complicados dentro de estos lugares antes mencionados, por lo que también fueron los más lentos. Tal es el caso de Simón Bolívar y Antonio José, que fueron los de la Emancipación Nueva de Granada y derrotan en Boyacá. Es decir, aquí la independencia colombiana ante José Sucre consumó la independencia de Venezuela. También Carabobo se le llamó así en la batalla. Después surge el servicio militar de San Martín y derrotó a las tropas realistas en la batalla de Pichincha. Acontecimiento decisivo para el triunfo de la lucha del insurgente en Ecuador. La lucha por la independencia de Perú se radicaliza hacia 1820, pero afectó de la campaña emprendida por José Antonio de San Martín. Tras desembarcar en costas de Perú y San Martín, inicia la liberación del virreinato de Perú. Pero fue hasta 1824 cuando Bolívar, Sucre consumaron la emancipación de la batalla de Ayacucho. La independencia de América Latina fue un capítulo bastante singular, que es el capítulo que nos compete a nosotros. Puesto que en la historia de las revoluciones liberales, en la época moderna, si bien no obtuvo los mismos resultados que la independencia norteamericana o que la Revolución Francesa ante los ideales de la soberanía, no se forjó ante los sueños bolivarianos. Por una integración regional, los ímpetus imperialistas de Estados Unidos
fueron el principal obstáculo que obstruyó los anhelos de la libertad e independencia, las debilidades económicas y las pugnas internas por el poder en diferentes países del continente. Fueron así factores que debilitaron esta soberanía y el desarrollo de muchas naciones latinoamericanas. Una de las principales personas a mencionar dentro de esta libertad de todo el continente americano fue Abraham Lincoln, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, entre otros. La Guerra de la Secesión fue previa a lo que denominamos como la emancipación de América. La Guerra de Secesión en Estados Unidos o guerra civil, fue una guerra librada por los Estados Unidos del Sur y del Norte. Esta guerra se dio desde 1861 hasta 1865. Desde la época colonial, los Estados Unidos de América presentaban una fundamental característica, la cual diferenciaba la radicalización entre las colonias del norte y las colonias del sur, tanto en lo económico como en la manera de ser de una de ellas. Es importante mencionar que aquí Abraham Lincoln, que nació en 1809 y murió en 1865, él fue el presidente de los Estados Unidos durante ese periodo, el cual condujo a la unión de la victoria en la guerra civil para así abolir la esclavitud. Es decir, él tenía un precepto o unos ideales de estar en contra de la esclavitud. Entonces, por lo cual, era bastante importante o de mucha magnitud esta revolución. ¿Por qué? Porque ya estábamos fijándonos o estábamos aboliendo la esclavitud y estábamos observando que estaba mal esclavizar personas. Así, mientras los estados del norte tenían una economía diversificada, enriquecida por la agricultura, ganadería, la industria y el comercio, pues por la preferencia de la mano de obra europea y por las formas democráticas burguesas. Aquí estaba casi lleno de ingleses en Inglaterra. El cultivo de algodón, la caña de azúcar y el tabaco formaron parte por una mano de obra formada por esclavos negros y una inclinación a las formas aristocráticas. Entonces estaba el esclavismo ahí a todo lo que da. Por otra parte, mientras los 15 estados del sur, con una población de 10 millones de habitantes, de los cuales alrededor 3.500.000 eran negros, se declararon esclavistas, es decir, defensores de la esclavitud, porque convenía hacia sus intereses los 18 estados del norte, con una población de 20 millones de habitantes, se pronunciaban por la abolición de la esclavitud. 10 millones de personas estaban a favor, 10 millones menos los 3.500.000, estaban a favor de la esclavitud. Eran abolicionistas o anti-esclavistas los que pertenecían a los estados del norte. Entonces los estados del sur a favor de la esclavitud, los estados del norte a favor de la abolición de la esclavitud, ¿correcto? En el norte contra el sur, se le denominaba así a esta batalla, el norte contra el sur. Sin embargo, a pesar de toda esta inmensa riqueza colectiva y de la similitud de ideales, el país no había logrado constituirse en una nación sólidamente unificada por estos cambios de pensar. Entre otros, debía hacer frente al terrible problema que amenazaba su misma existencia. La esclavitud establecida en ciertos estados de la Unión y reprobada por el resto del país, y este problema dividía a la nación en dos zonas totalmente opuestas, el norte y el sur. En verdad, desde la época de la colonia, siempre había una gran diferencia entre ambas regiones. El norte, poblado por colonos de espíritu democrático religioso, puritanos y cuáqueros, que eran decididos partícipes de la libertad e igualdad, y por tanto, acérrimos enemigos de la esclavitud. El sur, por el contrario, colonizado por aristócratas, anglicanos, católicos, hacían cultivar sus inmensos latifundios por los negros esclavos traídos de África desde los primeros tiempos de la colonia.
De este modo, la cuestión de la esclavitud llegó a convertirse en un verdadero problema nacional. Todos los americanos se dividieron en esclavista o abolicionista, poniendo en peligro la misma existencia del Estado, ya que en varias oportunidades, primeros estados habían amenazado con llegar a la secesión, es decir, a la separación del resto del país. Una de las principales problemáticas antes mencionadas pues era de que no tenían libertad estos esclavos. Déjenme nada rápido ir por mi chamarrito. Listo, chicos, perdón, es que me dio frío. Entonces les comento, tal es el caso de que hubo un cambio bastante marcado o bastante notorio dentro de esta problemática, puesto que para unas personas estaba bastante bien o bastante correcto la esclavitud, mientras que para otros estaba totalmente reprobable. Entonces esto dio una separación bastante marcada, y hubo una batalla muy importante en la cual se abolió la esclavitud, y fue por parte de Abraham Lincoln, uno de los presidentes en ese tiempo. También pues ya dio paso toda esta problemática, todo este descontento, a una segunda revolución industrial. En esa segunda revolución industrial existían varios conceptos. Tal es el caso del imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, crisis de 1929, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran preceptos o eran casos pues bastante sonados y bastante delicados, por lo cual es importante mencionar que pues necesitamos pues un poco más de tiempo para profundizar en todos estos temas. La próxima clase vamos a marcar un poco más también sobre la Guerra de la Secesión, vamos a hablar más sobre la Guerra de Estados Unidos. También vamos a abarcar más sobre la Primera Guerra Mundial. En esta clase también lo vamos a abarcar, pero se va a retomar la próxima clase para recalcar unos detalles más a fondo. Ahorita estamos como que en la introducción de estos nuevos temas. Y pues, ¿qué les puedo decir de los otros temas? Entonces, vamos a abarcarlo de una manera superficial para luego entrar o ingresar en temas de importancia como la Primera Guerra Mundial, como la Revolución Rusa y como la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, el imperialismo a finales del siglo XIX, pues que fue dentro de la Segunda Revolución Industrial, pues dio el afán al progreso científico y tecnológico. Orientó a las grandes potencias capitalistas en el área de la industrialización. Así poseyeron pues una industria bastante poderosa y bastante grande. Las grandes potencias dependían de los avances que mejoraran sus sistemas de producción fabril, es decir, de su producción en fábricas, que optimizaran el transporte ferroviario y marítimo y que les permitieran una eficaz extracción de materias primas en sus colonias. Las competencias entre países altamente industrializados también fue una competencia científico-tecnológica bastante notoria y totalmente ad hoc para mencionar. Una verdadera rivalidad para el control de los océanos y sitios estratégicos en todo el planeta. La posibilidad de resolver mediante la guerra los conflictos geopolíticos entre potencias capitalistas se consideró como una salida eventual del panorama. Es decir, la ambición imperialista del nuevo orden económico industrial desencadenó unas catástrofes horribles, pero que dieron también paso a unos avances muy importantes. Dentro del imperialismo, que fue la segunda revolución industrial del siglo XIX, pues se dividía en dos, entre las potencias industriales y los territorios coloniales.
Dentro de las potencias industriales estaba Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y Japón. Eran los principales. Dentro de los territorios coloniales estaba África, Asia, América, o sea, todo el continente americano, y en el Pacífico existían ciertas zonas. Esto dio paso a que el imperialismo, pues fueron adelantos científicos tecnológicos, producción fabril, petróleo y electricidad, y competencia armamentista. Empezaban también a crear armas pues, de una magnitud bastante considerable. La necesidad de garantizar colonias, mercados, materias primas y fuerza de trabajo movió a las potencias imperialistas a rivalizar por el control de África, y Francia logró colonizar territorios como Túnez, Argelia y Marruecos. Sobre la costa africana del Mediterráneo, Inglaterra, con una visión más estratégica, negoció la construcción del Canal de Suez en Egipto, para así controlar el contacto entre Europa, Asia, África y en el Medio Oriente. Aprovechando que el imperio turco, fíjense, aprovechando que este imperio turco lograra colonizar territorios. En el imperio su hegemonía de las Balcanes, y que Rusia tenía dificultades económicas para desarrollar su industria y transporte marítimo, así Inglaterra ejerció un verdadero imperio naval que abarcaba el Mar del Norte, el Atlántico, el Mar Rojo, el Océano Índico, y que había obligado a China al fin de la Guerra del Opio y la firma del Tratado Nankín en 1842. ¿Qué fue esto de la Guerra del Opio? Principalmente el opio es una sustancia psicoactiva que para ese tiempo era como la cocaína actualmente. Era una droga bastante buscada o bastante cara, movía el narcotráfico en aquellos tiempos de una manera inmensa, pero esto era más legal, por así decirlo, no era tan mal visto. Entonces, pues fue una guerra del opio porque tanto China, como principal productor de este psicoactivo, pues no les parecía a muchas personas que se estuvieran enriqueciendo tanto por esta situación. La firma del Tratado de Nankín en 1842, dictaminaba que tenías que dar cierto porcentaje de ganancia para si navegabas por los mares de ciertas zonas. A abrir sus fronteras comerciantes, el capitalismo británico, Canadá y Belice en el continente americano fueron otros sitios colonizados por Inglaterra. En Japón, fíjense que nos vamos ya hasta Japón, era una potencia que recién había iniciado su carrera industrial, con progresos bastante notables. Desde mediados del siglo XIX, la modernización política impulsada por la dinastía Meiji, desde 1867, el desarrollo de la agricultura nipona para abastecer una población en aumento y sus ambiciones territoriales, así empezaron a marcar mucho sobre la península de Sayalín hacia Japón, un país amenazado con ambiciones geográficas de Rusia, y fue en 1905 cuando Japón demostró su potencial bélico y su armamento moderno. Durante la guerra ruso-japonesa, Japón derrotó a Rusia y le arrebató Corea y otros puntos estratégicos para el comercio internacional. O sea, Rusia ya había conquistado Corea. Entonces, Japón derrotó a Rusia y le arrebató a Corea. Otra potencia que estaba desarrollando su capital industrial y su influencia geopolítica era Estados Unidos. Desde su independencia a finales del siglo XVIII, este país mostraba... ¿Sí, dime? ¿Alguien activó el...? Ah, ok. Continuamos entonces. Entonces, Estados Unidos empezaba a crear o a demostrar un desarrollo o un avance bastante notorio. Así la influencia geopolítica era pues directamente dentro de Estados Unidos, y América para los americanos. Formalizaba el apoyo estadounidense a favor de las soberanías latinoamericanas,
pero establecía las bases políticas e ideologías para el ejercicio de un dominio colonista sobre México. El istmo de Panamá y Sudamérica, en realidad Estados Unidos fue la potencia que más obstáculos puso a las ideales de la integración latinoamericana. Simón Bolívar, libertador de Colombia, Venezuela y otros países sudamericanos, intentó promover, y fue Estados Unidos también el que más veces ha hallado la soberanía de las naciones latinoamericanas. Durante el siglo XIX, Estados Unidos expandió su influencia territorial al adjudicarse el norte de México, gracias a Santa Anna, que lo vamos a ver más adelante en el apartado de Historia de México. Mediante la guerra de 1846, Alaska, Guam y Hawái y otros sitios estratégicos del Pacífico, además de 1898, la independización de Cuba y Puerto Rico sirvió para la anexión de ambas colonias al capitalismo estadounidense. Adicionalmente, esta potencia logró apoderarse de Filipinas, así la derrota de España en el Caribe y en el Pacífico hizo posible esta consolidación. Es una era de frecuentes rivalidades entre potencias capitalistas. El ritmo del desarrollo científico y tecnológico de una proliferación de la carrera armamentista que a mediano plazo, debido en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Fíjense que delicado. Todas estas, Brasil, España, Inglaterra, Japón, Rusia, México, todos estos lugares, bueno, México no tanto, pero todos estos lugares antes mencionados, lo único que querían era dinero. Querían enriquecerse y querían construir y querían crear y querían conquistar y querían tener y tener y tener y tener. Que toda esta ambición desencadenó pues una de las guerras más fatales que ha tenido el mundo, que fue la Primera Guerra Mundial en 1914. Todo por una carrera armamentista, que fue la industria militar, fábrica de armamento moderno, ejércitos nacionales, el servicio militar, bloques militares, y la conquista y la economía. Entonces, el colonialismo suele aludir a las primeras fases de la expansión europea durante el siglo XVI. La metrópolis controlaron una serie de territorios explotados económicamente, que alentaron relaciones de subordinación con los pueblos autóctonos de la zona, o lo que impusieron sus estructuras y formas de vida. Se impulsó el control de rutas, lugares estratégicos de la creación de zonas de influencia, pero no quedó claramente establecida una conducta de conquista continua y sistematizada. A diferencia de lo anterior, tiene fuertes connotaciones nacionalistas. Los estados que los practicaron pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objeto de alcanzar el rango de potencias mundiales, es decir, ¿quién es el mejor del mundo? No buscaban tanto la transformación cultural de estas zonas como su control político, económico y militar. O sea, no querían conquistarlos de mente, querían conquistarlos por el dinero. Este proceso adquirió nitidez en el último tercio del siglo XIX. El tránsito del colonialismo tradicional al imperialismo se produjo en la primera mitad del siglo XIX y estuvo marcado, o está marcado, por la crisis del antiguo colonialismo, expresada en la pérdida de las colonias americanas de Gran Bretaña y España, la desaparición de las doctrinas económicas mercantilistas y la lucha por la abolición y la esclavitud, como lo mencionamos ahorita. La expansión continuó durante la segunda mitad de este siglo, del siglo XIX, fruto de la pretensión de ganar nuevas áreas de influencia alentada por la industrialización europea, supuestamente. Así, encontrar nuevos mercados, el desarrollo técnico y militar y otros factores que contribuyeron a dicha expansión. Fueron así las exploraciones geográficas y las misioneras en búsqueda de la extensión de la ciencia social y el cristianismo que hacen que en 1885, en una conferencia que se creó dentro de Berlín, las potencias acordaron el reparto sistemático del continente africano,
Pues de que tenemos este continente que ni siquiera va a poner resistencia, pues vamos a dividirnos por partes iguales. Qué feo, ¿no? Entonces esto dio paso a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914. La Primera Guerra Mundial inició el 12 de octubre de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió la calificativo de mundial porque se vinieron involucrados todas las grandes potencias industriales militares de esa época, divididas en las alianzas, por un lado, la Triple Alianza, formada por potencias centrales, tales como Alemania, Austria y Hungría. No se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto, este conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando a las filas de uno u de otro. Según avanzaba esta guerra, Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, fíjense, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en lo que entonces era la guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo, que venía desarrollado desde hace décadas, las potencias involucradas fue la principal causa subyacente al detonante del conflicto y se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, que fue con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1617 a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que en 1819 este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia. Y se involucraron ya distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades en el intento de invasión de Serbia, mientras que Rusia así se movilizaba poco a poco y Alemania invadió Bélgica, que se había declarado pues, en algo neutral. Digo, yo no me voy a meter con nadie, voy a estar con tales personas o no. En su camino a Francia, la violación de esta soberanía pues dio a Belga y Reino Unido declarar la guerra de Alemania. Los alemanes, por su parte, fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste donde las líneas o trincheras apenas podrían sufrir variación de algunas. Hasta 1917. Este frente es conocido como el Frente Occidental. En el dicho frente, fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental en noviembre de 1914. El Imperio Otomano entró en la guerra y lo que significó la apertura de dichos distintos frentes fue el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí en Italia y Bulgaria. Se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y los Estados Unidos en 1917. 3 años de relativo estacionamiento, la guerra empezó pues con su desenlace en marzo de 1917. Con la caída del gobierno ruso tras la revolución de febrero y la firma de un acuerdo del país entre Rusia y la revolucionaria, las potencias centrales, después de la revolución de octubre, en marzo de 1918 y el 3 de noviembre en 1918. El Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio tras una gran ofensiva alemana y a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental. Los aliados hicieron así retroceder a los alemanes. En una serie de exitosas ofensivas, Alemania, en plena revolución,
solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Así, poniendo fin a la Gran Guerra y pues, la victoria aliada, se le denominaba como victoria aliada. Siana, ¿tienes algo que decir? Ok. Bueno, continuamos. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. No es que dejaron de existir, más bien como que pues dejaron de incursionar tanto en lo que fue el gobierno. Tal es el caso que tras 6 meses de negociaciones, la conferencia de paz en París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el famoso Tratado de Versalles, en el cual Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más del 1% de la población mundial, pues una cifra extraordinaria, dando la solidificación tecnológica e industrial de los beligrantes. En el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, la conclusión o la convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos y sociales. Tal es el caso como los cambios económicos, con revoluciones de un carácter nunca antes visto en varias naciones involucradas. Se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar otro conflicto de tal magnitud. Se repitiese o no, sin embargo, 2 décadas después estalló lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se puede señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos y la humillación sentida por Alemania tras su derrota, tras la gran crisis económica, y sobre todo pues, el auge del fascismo. En 1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política total, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Según los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, pues las causas principales fueron rivalidad imperialista, el sistema de las alianzas, el nacionalismo extremo, la crisis balcania y marroquí y el incidente del Sarajevo, el que fue el asesinato del archiduque. Y todo esto fue lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Francisco José I fue un emperador austriaco y fue el último gobernante de la dinastía de Habsburgo. Él tomó medidas que repercutieron fundamentalmente en los acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Les Ergeboniza se apoderó de otras colonias al final de la guerra ítalo-turca y fundó Albania, lo cual afectó el liderazgo de Serbia y ejerció sobre otros pueblos esclavos. Rusia, por su parte, pretendía ampliar su salida marítima sobre el estrecho de Bósforo. Su comercio marítimo en el Mar Negro dependía de este paso para comunicarse con el Mediterráneo. El 3 de agosto, en Austria, declaró la guerra contra Serbia, por considerarla así responsable de la tragedia del Sarajevo. Esto dio paso, después, ya cuando finalizó lo que es la Primera Guerra Mundial, inició la Revolución Rusa. La situación de Rusia, a inicios de los siglos XX, era desastrosa. El régimen de Rusia se hallaba en la decadencia al frente de una nación empobrecida, que con sus desajustes económicos y rezagos industriales, la miseria de la población se debía a la persistencia de esquemas feudales y el estancamiento de la agricultura. Las ciudades rusas padecían desabasto de alimentos y de energéticos. El hambre y el desempleo provocaban la inconformidad.
Pues uno de los antecedentes de esta revolución fue la decadencia del zarismo a inicios del siglo XX. La estructura agraria semifeudal, el retraso industrial, la pobreza extrema, la guerra ruso-japonesa en 1905, el descontexto general en Rusia. Había demasiada pobreza en Rusia durante este tiempo. El zar Nicolás II establecía la Duma del Parlamento y Rusia así ingresó a la Primera Guerra Mundial. Entonces, por lo cual, todo esto desencadenó y fue un antecedente para la Revolución Rusa, puesto que gracias a entrar a esta guerra, ellos perdieron mucho en cuestión económico. En el desarrollo, pues fue la renuncia del zar Nicolás al trono ruso en febrero de 1917. El gobierno menchevique de Alejandro Kerensky, el movimiento socialista impulsado por Vladimir Lenin, que fue una tesis de abril, así se le denominaba, la revolución de octubre triunfó a bolchevique, y la ejecución de Nicolás II y de la familia imperial en 1918. Fíjense, la ejecución que mencionamos aquí, que se menciona aquí, fue sobre esta persona, Nicolás II, que era un zar. El zar se le denominaba así como al rey o a la persona que tenía el mandato en ese tiempo, por lo cual el zar Nicolás estableció la Duma del Parlamento antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, él seguía en el poder. Entonces, aquí vemos pues bastantes injusticias dentro de este régimen, puesto que esta persona era un totalitarista, en el cual pues dio paso fue el último zar de Rusia y Nicolás II de Rusia, hijo de Alejandro III. Gobernó desde la muerte de su padre el 20 de octubre de 1894. Cuando él muere, lo fusilan junto con su familia. Entonces, lo cual fue un tema bastante, bueno, junto con su familia imperial. Los cambios que dio paso a la Revolución Industrial, Rusia adoptó un régimen 100% socialista. Rusia sale de la Gran Guerra al firmar la paz con Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk. Fue una guerra civil entre 1918 a 1923. También se fundó la URSS en 1921. Situación después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Rusia, antecedido de la Primera Guerra Mundial? La destrucción de las ciudades y los daños contra la población civil durante los 4 años de guerra significaron el mayor costo del conflicto dentro de Rusia. El sentimiento nacionalista y la inconformidad de las masas trabajadoras persistieron después de este siglo. El desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos se prolongaron en las siguientes décadas. La participación de la mujer en la dinámica económico-social marcó un auge feminista dentro de Europa. Vivió después el enfrentamiento que se instituyó hacia el voto femenino en varios países occidentales. No todo fue malo, también existieron bastantes avances positivos, tal es el caso de los antes mencionados. En contraposición al desarrollo social que la participación femenina significó, las tendencias totalitarias y fascistas se manifestaron en países como Alemania, Italia, Rusia, Yugoslavia y España. La tendencia totalitaria, en naciones europeas después de la Primera Guerra Mundial se vivió en distintos contextos como otra de las consecuencias del desajuste económico y geográfico que significó para la sociedad. Entonces, las características muy particulares dentro de la Unión Soviética es que emprendió un modelo de corte comunista, pionero de la historia, que después se extendió a Europa del Este. Tanto así
que en tanto países como socialistas como en las democracias occidentales se incrementó el control de la producción en manos del Estado. Los movimientos socialistas de Europa generaron gobiernos tanto de izquierda, aún en naciones capitalistas. En Inglaterra, el Partido Laborista, y en Francia, los gobiernos de coalición, el nazismo alemán y el fascismo italiano, tuvieron turbios tintes socialistas muy eclécticos, o sea, muy intensos, muy graves. Porque la situación interna de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, fue la que de un país derrotado y castigado en forma excesiva por los aliados, el Tratado de Versalles ejerció represalias que lesionaban intereses sociales y nacionales legítimos dentro de Alemania. En este ambiente prolífero de una ideología extrema que Adolfo Hitler supo manipular en las filas del Partido Nacional Socialista. Pues desde los nazis, es Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, nazi. El nazismo canalizaba demandas laborales y aspiraciones nacionalistas y fue ganando terreno en un pueblo desesperado por la opresión internacional, a pesar de un discurso sustentado en el exterminio radical y en el nacionalismo beligerante. Hitler cobró gran popularidad como canciller alemán desconocido al Tratado de Versalles, y su política tributaria fortaleció la economía alemana y el desarrollo industrial. Para los que estamos ahorita aquí dentro de Zoom y para las personas que nos están viendo por medio de Facebook, me gustaría que investigaran qué beneficios dio Adolfo Hitler dentro de Alemania. ¿Sí? ¿Por qué Alemania tenía tanto problemática o tanta problema dentro después de este tratado? ¿Cuáles eran los ideales de Adolfo Hitler? Sí, así investigar. ¿Cuáles fueron los ideales de Adolfo Hitler para todo lo que desencadenó? Me gustaría que lo anotaran en un cuaderno para platicarlo mañana durante la clase y que me compartan lo que investigaron por medio de Zoom, ¿correcto? Para los que están en Zoom, pues les encargo que pues vuelvan a conectarse el día de la clase de mañana, y para los que nos están viendo por Facebook, pues estaría también padre que tomáramos esta dinámica. ¿Sale? Vamos a hablar un poco de la crisis de 1929, que fue previo a la Segunda Guerra Mundial. Mañana vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces es importante que traigan esta tarea. La crisis de 1929. En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York se derrumbó en una forma desastrosa y repentina. Fue un hecho sin precedentes que no parecía tener ninguna explicación. Así fue el inicio de una ruina económica que durante las siguientes décadas hundió el imperialismo estadounidense. Acabó así con la prosperidad que hasta entonces se había vivido en la Unión Americana. En 1932, el gobierno estadounidense estableció una estrategia económica de emergencia que se denominaba como el Nuevo Trato. El Nuevo Trato utilizó los fondos públicos para enfrentar la crisis, topes productivos para refrenar la sobreproducción y seguro de desempleo y alimentos gratuitos. Así es como pudieron avanzar, pudieron superar este conflicto o esta recesión económica que no tuvo precedentes sociales. Aquí ya pasamos, seguimos dentro de la Segunda Revolución Industrial, ya hablamos sobre la Guerra de Secesión, pasamos al imperialismo, a la Primera Guerra Mundial, hablamos un poco sobre la Revolución Rusa, pasamos a lo que es la crisis de 1929, y esto nos da paso a la Guerra Civil Española, que fue otro conflicto que sucedió en el periodo de la posguerra, y fue la Guerra Civil Española. Esta lucha comenzó en 1936 como consecuencia de sublevación de un sector del ejército contra el gobierno de la Segunda República. Es por ello que España
había mucho descontento social. Pues el general Francisco Franco, principal dirigente militar y político de los sublevados, hasta su fallecimiento en 20 de noviembre de 1975. A este régimen se le conoce como franquismo, que fue Francisco Franco de 1892 a 1979 y Juan Carlos I. Tras la muerte de Franco, las Cortes proclamadas a Juan Carlos I, sucedieron de Franco título del rey. Juan Carlos fue parte fundamental de la mediación durante el proceso de la transición de un régimen autoritario a una monarquía democrática en España, después de una larga dictadura de casi 4 décadas. Pues esto dio paso al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y lo cual dio paso a una recesión económica bastante grave. En 1935 la Alemania nazi pactó una alianza con Italia fascista. El eje de ambos países proporcionaron recursos militares para apoyar este golpe militar pues falangista, que se le denominaba. Franco dio contra la República Española en 1939 la invasión de tropas alemanas sobre Austria y Checoslovaquia. Checoslovaquia inquietó a los aliados porque se atrevieron a detener a Hitler a mediados de 1939. Hitler y Stanley firmaron el Pacto de Hierro, una especie de neutralidad entre Alemania y la URSS, que significó otro revés contra Inglaterra y Francia. En septiembre de este año se dio la invasión de alemana sobre Polonia. Ahora, Inglaterra se sintió amenazada en el Mar Norte y decidió actuar. El 3 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, país que ya estaba contado con el apoyo incondicional de Japón e Italia. En mayo de 1940, las tropas nazis invaden París y obligan a Francia a firmar un armisticio, lo cual fuerza al área de alemana a intentar controlar a Inglaterra. Pero los ingleses responden con otros bombardeos sobre ciudades alemanas. Hitler pospone su ofensiva a Gran Bretaña. En julio de 1941, Hitler ordena ataques sorpresivos sobre la URSS, rompiendo el pacto que había firmado con Stalin. El 7 de diciembre, Japón bombardea la base militar estadounidense de Pearl Harbor. Sin previa declaración de guerra, Estados Unidos entra al conflicto como aliado de Inglaterra y Francia. Las etapas que separan este periodo fue la guerra relámpago, el conflicto que se generaliza, la contraofensiva aliada y el final de la guerra. Entonces, esta batalla o esta guerra inicia en 1939 y finaliza en 1945. Alemania invade Polonia, Noruega y Dinamarca. Eso fue en 1939 a 1940. Después invade Holanda y Bélgica. Después fue una batalla por Inglaterra. Alemania ocupa Grecia y Yugoslavia y el conflicto se generaliza. De 1941 a 1942, Alemania invade a la URSS, Operación Barbarroja, así se le denominaba. Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos invade en la guerra. Japón es derrotado en la batalla de Midway y las tropas de Rommel, Afrika Korps, son derrotados por los aliados de la batalla en Alemania. Los aliados invaden Italia y Sicilia. El desembarco en Normandía, el día D, así se le denominaba. Los aliados liberan Bélgica, Holanda y Luxemburgo en Francia. Así inicia la ofensiva aliada contra Japón por aire, mar y tierra. Eso abarca desde el año 1943 a 1945. En el final de la guerra, en 1945, los aliados invaden Berlín. Alemania se rinde, Estados Unidos lanza las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, y Japón se rinde. Para junio de 1944, los aliados toman Roma mientras la URSS avanza inexorable sobre Rumania. Prusia, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría, las potencias de este eje empiezan a perder la guerra.
el desembarco de tropas angloamericanas, perdón, permite liberar a los Países Bajos y posteriormente a Francia e inició en 1945. Stalin fue el máximo dirigente y dictador de la URSS en 1929 a 1953 y llevó su país a la victoria contra las fuerzas alemanas durante la Guerra Mundial. Erwin Rommel, oficial alemán, destacó militarmente en la Guerra del Desierto en África del Norte durante la Segunda Guerra Mundial, que en la próxima clase vamos a hablar un poco más de ello. Estados Unidos e Inglaterra pactan el uso de la bomba atómica para vencer a Japón. Así, el 6 de agosto, en Hiroshima es bombardeado el 9 de agosto en Nagasaki. La bomba atómica contra la población civil japonesa marca el final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los hechos más tristes y más horribles dentro de esta guerra fue esta bomba. Entonces, ¿cuántas muertes fueron necesarias únicamente para prescindir o para saber quiénes eran las potencias mayores? Vamos a verificar cuántas muertes tuvo la bomba atómica. Aproximadamente pues murieron en los civiles, fueron 70,000 a 146,000 en civiles muertos dentro de la bomba atómica dentro de Hiroshima y Nagasaki. Pero durante toda la guerra, desde 1939 hasta 1945, se calculan millones de personas que fallecieron. Demasiadas personas fallecieron y perdieron la vida por esta situación. Entonces, bueno, pues agradeciéndoles de antemano su atención, les encargo esa tarea muy importante. Si tienen dónde apuntar, pues apúntenlo en estos momentos. Es investigar cuáles eran investigar cuáles son los valores o lo que quería lograr Adolfo Hitler al conquistar esto, al crear esta guerra, cuáles eran los principios de la Alemania nazi, ¿sí? Para pues platicarlo en la próxima clase, que vamos a ver más a fondo lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, entre otros. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima clase. Les encargo esa tarea. Y para todos los de Facebook, por favor, si pueden conectarse mañana por Zoom, estaría muy bien, ¿sale? De 9 a 11 de la mañana. ¿Sale? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.